amigos de Página 7 Digital? Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas. En esta ocasión tenemos junto a nosotros al ministro de Salud, Marcelo Navajas. Él es un médico de larga experiencia, pero ahora está en la administración pública, así es que la primera curiosidad es saber de qué lado prefiere estar usted. Bueno, empezaremos a pensar que al aceptar este cargo, yo lo he aceptado porque creo que puedo contribuir en la parte médica a solucionar este problema. Yo soy un convencido de que los problemas de salud, cuando se trata de epidemias, pandemias y todo este sector duro, debe ser manejado con profesionales de salud, pero siempre en equipo, apoyado por epidemiólogos, por comunicadores sociales, periodistas, psicólogos, porque esto no lo maneja solo una persona. Este es un trabajo de equipo donde todos tenemos que estar con un solo objetivo, porque todos somos blanco, todos somos el blanco del coronavirus y todos necesitamos salir adelante para que no nos llegue. Así es. Doctor, bueno, todos somos blancos. ¿Usted qué siente? Usted dice, ¿qué me va a pasar si es que me contagio? De hecho, usted ha declarado y ha dicho, todos nos vamos a contagiar en algún momento. ¿Cómo reaccionaría usted ante una situación así? Así es, y es importante aclarar por qué he dicho que todos vamos a estar contagiados, en el sentido de que todos vamos a tener anticuerpos anticoronavirus. Y hay dos formas de tener este tipo de anticuerpos, ya sea por contagio directo o lo que va a ir sucediendo en los siguientes meses o años conforme aparezca ya sea la vacuna parcial o la vacuna total y todos estemos vacunados. Personalmente, yo también tengo que tener cuidado porque todos queremos estar protegidos, todos queremos estar en buena salud, pero consciente de que en algún momento, ya sea por vacuna o por contagio, también voy a tener anticuerpos anticoronavirus. Y eso no quiere decir que está mal, porque más bien, pasada la pandemia, la persona que no tenga anticuerpos y no haya sido vacunada, va a estar muy frágil, va a ser muy fácilmente infectada y lo peor de todo es que va a poder infectar a personas de riesgo o a familiares o a otras personas. Después, cuando quiera, le puedo ampliar el por qué una persona mayor puede volver a contagiar. Si bien no hay estudios totalmente definidos, ya que es un virus nuevo, todos estamos aprendiendo con él, los coreanos de Sudcorea han mostrado que las personas mayores que desde ya pueden superar la enfermedad, llega un momento en que sus anticuerpos bajan. Y al bajar los anticuerpos y estar sometidos a una carga viral alta, es decir, con mucha gente contagiada, pueden volver a recaer. La evidencia que tienen es muy baja, pero ya hay evidencia, entonces no podemos descartar que esto no va a suceder. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, con el H1N1, con la influenza, mucha gente ha pasado por este proceso y la gente que no ha pasado se ha vacunado. Inclusive usted tiene que estar ya vacunada para el H1N1, entonces las posibilidades de que le vengan influenza son menores, porque se le está reforzando sus anticuerpos. Ese es el concepto. Claro, doctor, le entendemos, y para eso todavía faltan algunos meses, según las informaciones internacionales, ¿no?, para recibir una vacuna de parte de los científicos que en este momento están trabajando muy arduamente. Ministro, en las últimas horas ha habido una durísima polémica porque usted emitió un instructivo en el que establece que se deben hacer pruebas únicamente a los pacientes sintomáticos y no hacia los contactos de los pacientes positivos. Queremos saber primero si es que ha dejado sin efecto ese documento, lo ha flexibilizado, cuál es la figura hacia adelante. En realidad, quizás es simplemente hacer una aclaración.
Aquí lo importante es que toda persona que necesite la prueba la va a tener. Pero tenemos que ser conscientes que nosotros como país hemos entrado al final en la cadena de compras. El país tiene toda la intención, el Estado, la presidenta ha priorizado la lucha contra el coronavirus. Pero aquí no es solamente el tener el dinero para comprarlo, sino que los países no estaban produciendo la suficiente cantidad de pruebas. Y eso hace que nosotros, al haber entrado en una cadena, estamos esperando que nos lleguen más pruebas y poder de esa manera iniciar las pruebas masivas. Con lo que tenemos aguantamos, pero aguantamos priorizando a las personas que más necesitan. Y es solamente temporal, y esto uno tiene que ser racional en el sentido de que si alguien de verdad necesita la prueba, se la hace. Pero doctor, ¿y hasta cuándo habría que esperar? Usted dice que es temporal, ¿tendrá una fecha tentativa para la llegada de estas pruebas que van a permitir hacer test masivos en el país? En realidad sí tenemos pruebas, tiempos tentativos de las compras que ya se habían realizado y que no en mi gestión, sino ya en gestión anterior y durante mi gestión también se han hecho. Estas pruebas irán llegando de a poco, no nos pueden dar las cantidades que necesitamos y sí nos están dando proporcionalmente. Inclusive hemos tenido tan buena voluntad de los organismos internacionales que ellos están queriendo prestarse ciertos cupos de pruebas de otros países para que nosotros tengamos una mayor holgura en las pruebas y que cuando nos lleguen a nosotros podamos devolver esas pruebas. Fechas exactas no las tengo, pero sabemos que en las próximas 3 semanas vamos a tener pruebas casi no para duplicar o triplicar las pruebas. O sea, no quiero que se interprete a que esto va a ser masivo y que cualquiera puede ir. Van a seguir teniendo prioridad las personas sintomáticas, los policías, los médicos, la gente que está en primera línea. Porque si nosotros dejamos que esa gente se nos contagie, no solamente que el problema va a ser de abarrotar nuestro sistema de salud, sino que vamos a perder gente que realmente puede ayudarnos a combatir esta epidemia que nos está tocando a todos. Doctor, yo sé que usted está apenas recientemente en el cargo, sin embargo, ¿tendrá la información de por qué no se tomó esta previsión antes? El coronavirus viene desde diciembre. Esa es una pregunta dura, porque lo que ha sucedido es que si bien tenían la intención, usted sabe que al principio, en diciembre y enero, Estados Unidos no estaba queriendo vender estas pruebas porque ni ellos tenían. Estas pruebas no son pruebas que vienen desde hace muchos años y que el país podría haber estado estoqueado. Estados Unidos recién libera la producción de estas pruebas en noviembre del año pasado. Entonces, inmediatamente después, todos los países tratan de comprar. Los proveedores están saturados y tratan de complacer a todos, pero no tienen. Y cuando un país tan grande como es los Estados Unidos no puede hacer las pruebas masivas y recibe las críticas con justa razón, porque el país más grande no puede cumplir con sus ciudadanos. Imagínense lo que tenemos nosotros, que estábamos al final de la cadena, ¿no es cierto?, en toda la priorización de las listas de compras, con toda la autorización de la presidenta que a cualquier costo se consiga lo que necesitamos. Pero dentro de todo no hemos podido conseguir tiempos de entrega menores.
Entonces yo llego acá y lo que tengo que hacer es priorizar. Porque si nosotros empezamos a utilizar indiscriminadamente, después la gente que necesita nos va a reclamar de verdad y nos va a decir, ¿y por qué ustedes han hecho tanta prueba que ha salido negativa, que no les ha servido de nada? Porque el hacer pruebas indiscriminadas, le pongo un ejemplo, si yo mañana se me ocurre hacer la prueba en, ¿qué le digo?, en un edificio, y de 300 pruebas, las 300 me salen negativas, porque ninguna de esas personas en ese edificio tenía la mínima sintomatología o la clínica para haber tenido el contacto con un positivo. Entonces yo no tengo ningún argumento para decir, sí señores, esto se puede utilizar y haremos la prueba. 300 pruebas negativas. Lo que pasa, doctor, es que existe una especie ya de consenso internacional en el sentido de que entre más pruebas hagan, más posibilidades hay de contener la pandemia. Por eso es, yo supongo, la reacción ciudadana cuando se enteraron de que las pruebas están limitadas a los casos realmente graves. Indudablemente. Mientras más pruebas hagamos, más fácilmente podemos contener. Pero volvemos al punto. O sea, no es que no queremos hacer, estamos limitados en las cantidades que teníamos, pero no estamos desabastecidos. La población tiene que saber que nosotros tenemos las pruebas para la gente que necesita, pero que así me cueste mi cabeza, las vamos a usar primero en las personas que más necesitan y después vamos a ir paulatinamente haciendo todos los tests que la población necesita y además que vamos a necesitar durante mucho tiempo, porque este virus no ha venido por un mes o por dos. Este virus ha venido a quedarse con nosotros y tenemos que aprender a lidiar con él. Doctor, el otro tema de preocupación es saber cuál es la instructiva del Ministerio de Salud hacia los centros de salud sobre el tratamiento que se debe dar a los enfermos de COVID-19. En el mundo se están probando algunos fármacos, por ejemplo, hidroxicloroquina, por ejemplo, heparina, es decir, dependiendo del país hay algunos fármacos que ya se están usando. Queremos saber cuál es el protocolo en el caso boliviano. Ya. Nosotros estamos utilizando el protocolo que mejor resultado ha dado en los países que ya están pasando esta pandemia. Tenemos la suerte de tener la información de Europa y de los Estados Unidos de cómo han combatido mejor. Indudablemente que hay fármacos, como usted dice, antibióticos, hidroxicloroquina, hay retrovirales, hay otra serie de corticoides que se han ido usando, pero nadie tiene la receta única. Y el instructivo a los centros es que los profesionales que tienen a su disposición todos estos medicamentos los utilicen en función de su conocimiento y de la evolución del paciente. Lo que usted ha hablado de la heparina es muy reciente. Eso no nos han avisado, si no es hasta hace más de una semana. Usted ha tenido acceso a una información privilegiada de que 70 autopsias que se han realizado, sobre todo en Italia, han mostrado la presencia de una coagulación intravascular diseminada en el pulmón y por lo tanto da un enfoque de tratamiento diferente y que esto no solamente se trataría de una neumonía porque no hay una destrucción del neumocito, que es, digamos, la parte más chica del pulmón. Entonces, estamos usando protocolos internacionales, estamos con la medicación y esperamos, en algunos casos, se está empleando el tratamiento con anticoagulantes, como el caso de la heparina. Esto lo hemos conversado entre sociedades, entre profesionales, con algunos gobernadores, pero no queremos dar
y menos a través de un medio una receta exacta, porque corremos el riesgo de la automedicación. Y lo que es importante es recomendar a través de su persona y de su prestigioso periódico que ninguna persona se automedique, porque la automedicación en el caso de la hidroxicloroquina es peligrosa. Puede dar arritmias en asociación a ciertos antibióticos, da paros cardíacos, da trastornos oculares, da trastornos hepáticos. Todos estos medicamentos serían de venta libre y de venta pública si no tendrían estas contraindicaciones. Y es por eso que todos ustedes que tienen su médico de confianza, que está constantemente leyendo lo que está saliendo y lo que está pasando, porque también es blanco. Entonces quiere saber de proteger a su gente, a sus pacientes y a él mismo. Entonces todos estamos tratando de conseguir la máxima información. Realmente, después de escucharlo, pienso que realmente no existe todavía una definición, que cada médico tendrá que tomar la decisión de qué tipo de fármaco le proporciona a su paciente, ¿verdad, doctor? Así es, pero no tan aleatoriamente. No es que cada médico se va a disparar con tratamientos que no han visto que den algún resultado. Las bases entre la primera y la segunda fase ya están definidas. Que existe la utilización de un medicamento más, de un corticoide más, de un apoyo retroviral más, cierto. Las últimas publicaciones que hemos visto en Estados Unidos es que están utilizando otro antiviral, pero con los resultados que no son de los más espectaculares. Entonces, nosotros tenemos que acoplarnos a lo que hace los países grandes con una casuística que, gracias a Dios, nosotros no la tenemos y ojalá nunca la tengamos si mantenemos nuestras medidas. Otra de las polémicas mundiales es de si se debe o no se debe usar respirador o ventilador, en este caso, con los pacientes que están en problemas de respiración. ¿Usted qué recomendaría a los médicos bolivianos? Es decir, ¿tienen que discriminar, saber a quiénes sí y a quiénes no? ¿O se tendrá que usar con todos los que tienen problemas de respiración? En realidad, el uso del respirador no es que se discrimine en el sentido de que si se lo pongo o no se lo pongo, porque si necesita y hay criterios de oxigenación del paciente, de frecuencias respiratorias, de sufrimiento respiratorio, se tiene que utilizar el ventilador. Lo que pasa es que prematuramente el uso del ventilador puede ser también contraproducente, y más aún este punto ha sido muy discutido porque antes solamente se pensaba que era un proceso neumónico. Y esta controversia sale a raíz de la misma publicación, que esto podríamos haber enfocado el problema desde un punto de vista de una coagulación intravascular diseminada. Y eso han dado los resultados los patólogos. Lo que todo el mundo se queja es que esta información no haya salido del origen mucho antes. Porque si nosotros hubiéramos tenido, que es lo que dice el artículo que aparentemente, y no es el único, hay 2 o 3 sobre el mismo punto, que dicen que si hubiéramos tenido esta información un poco antes, nuestra letalidad y nuestro enfoque al tratamiento hubiera sido diferente. Y eso lo está diciendo gente que ha tratado cientos de casos en terapia intensiva. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esas cantidades y ojalá nunca lleguemos. Doctor, el otro tema que preocupa es el de los médicos, el personal de salud. Hemos visto lamentablemente que ellos están más expuestos y que además están sufriendo mayores consecuencias, incluso mortales, por este virus.
¿Cuál es la previsión de parte del gobierno boliviano en cuanto a equipamiento, a bioseguridad? Ellos se siguen quejando, doctor, dicen que no tienen las condiciones, que tienen temor, terminan aislándose muchísimos y eso deja al sistema de salud con menos cantidad de médicos. ¿Cuál es la previsión al respecto? Indudablemente, y esa ha sido una de las prioridades que hemos instruido ahora con el doctor Saonero en el CEDES. Estamos empezando primero a dar a todos los EPPs que se llaman, que es el equipo de protección personal, a todas las personas en salud. Tenemos que también recalcar ahí que en su primer momento se entregaron estos equipos, pero que no fueron utilizados de la forma más adecuada. El gran problema es que uno necesita instruir antes de dar cierto equipamiento, antes de dar ciertas protecciones y todo. No es que no se instruyó. El gran problema fue que el uso de estos equipos que no había sido usado para este tipo de epidemias. ¿No es cierto esta pandemia? O sea, Bolivia es la primera pandemia que pasa en los últimos, no sé exactamente cuántos años, pero muchos años. Entonces había que instruir quién cargaba, cómo una persona ayudaba a otra a vestirse, cómo se utilizaban, en cuántos pacientes, cuántas horas debería ser. Por ejemplo, como el barbijo. El barbijo no puede ser usado, digamos, 24 horas o indiscriminadamente. Una vez que el barbijo está húmedo, ya no sirve. Ese es un dato importante. Entonces, también tenemos estos protectores, los barbijos, que cuando están hechos bajo ciertas normas, pueden ser reutilizables y lavables. Entonces, estamos trabajando justamente en todo esto, no solamente en usarlo desechable, sino en aprovechar a nuestra gente, a nuestros artesanos, a nuestra fuerza en todas las ciudades que es capaz de producir este tipo de artículos y empezar a utilizarlos a nivel general. Es cierto que en lo que dice el uso de estas protecciones, en algunos casos hay controversias. Y hay controversias con organizaciones internacionales, porque unos dicen que no es necesario la utilización del barbijo, y es cierto, o sea, como en su caso, aislada, en un ambiente en el que sabe que no tiene posibilidad de infectarse, obvio que no es necesario. Usted, si está en su casa utilizando un barbijo, está usando mal ese tipo de protección personal. Entonces, hay lugares que no se debería usar y no se debe usar. Pero hay lugares como un mercado donde el hacinamiento que se produce por la venta de productos es mayor, sí se tienen que tomar más medidas, ¿no es cierto? Ya cada uno, por suerte hemos visto que mucha gente toma estas medidas. Guantes, barbijos, se ven todos los equipos que están utilizando y que me parece correcto. Dejar los zapatos afuera, todas las instrucciones que ya han recibido hasta cansar y nosotros seguimos reiterando porque son las correctas. Entonces, nuestra prioridad es que en los próximos días tenemos que proteger nuestro personal de salud porque estamos en eso. Hemos recibido una cantidad que nos va a permitir repartir a nivel nacional este tipo de equipos y se está empezando a realizar. Como que en los siguientes días estas críticas van a ser menores. Las críticas que tenemos son reales. No podemos negar que nos hemos atrasado. ¿Ya? En estos meses podríamos haber dotado quizás un poquito más rápido, pero también hemos estado en ese problema. No nos llegaba todo. Tenemos. Y vamos a empezar a dotar primero al personal de salud, segundo a las Fuerzas Armadas y Policía, porque son los que están en combate,
y posteriormente iremos dando a otros sectores para que todos tengan acceso a esto. Doctor, la gente se pregunta hasta cuándo vamos a estar en cuarentena. Obviamente la economía lamentablemente se está cayendo, no solo en Bolivia, sino en varios países. Se dice que la cuarentena debería servir para que el país se prepare para enfrentar el virus, porque no es que nosotros vamos a estar en cuarentena, luego vamos a salir y que el virus va a dejar de existir. No, el virus va a seguir existiendo. Entonces mi pregunta es, ¿estamos preparados para volver a trabajar después del 30 de abril, doctor? Su pregunta es totalmente correcta y usted, como todos, sabe que cuando volvamos otra vez, entre comillas, a la normalidad, el mundo ya no va a ser el mismo. Aquí hemos parado el mundo, hemos parado economías en las que yo de verdad no puedo dar datos económicos porque no sé, pero sí le puedo decir en algunas tablas que se las puedo mandar y que van a estar publicadas mañana en el boletín del ministerio, es que nuestro número de casos que tenemos en este momento está por debajo de las tasas menores estimadas de contagio que teníamos para Bolivia. Estas tasas no son de alguien que se ha sentado a buscar tasas internacionales y proyecciones. Estos ya son trabajos realizados por un equipo de asesores y epidemiólogos que trabajan con nosotros y que están haciendo las cosas de verdad profesionalmente. Esto no es tratar de leer en una esfera de cristal, sino es darles a la población los datos reales de lo que somos, totalmente transparentes, lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo, y no solamente lo que queremos hacer, porque todos podríamos tener la mejor voluntad, pero tenemos que hacer lo que podemos hacer. En estos datos nos están demostrando que la cuarentena sí ha servido y sí sigue sirviendo porque nuestro índice de contagio es bajo. Tener en este momento 520 casos, cuando el estimado eran 1.500, 1.400, es que lo estamos haciendo bien. Y pedir nuevamente a la población que un 80% realmente son de sacarse el sombrero, porque el sacrificio que deben estar haciendo muchos es incalculable. El sacrificio que deben estar haciendo los niños al verse encerrados y no poder entender bien lo que pasa, y el sacrificio de esos papás de tener que inventar, ¿qué cosas estarán inventando para tenerlos tranquilos y decirles no pueden salir? Personas mayores que están también con problemas de tipo psiquiátrico, porque esta encerrona, esta cuarentena, afecta mucho a la persona mayor. Y la fatiga ya no solamente es física, sino psicológica, y hace que el estrés en estas personas mayores sea alto. Doctor, ¿cómo estamos en dos aspectos? Uno, centros de aislamiento. En La Paz hemos tenido la información de que se ha alquilado un hotel de 5 estrellas para aislar a las personas, pero ¿cómo está el resto del país en centros de aislamiento y también en atención hospitalaria? Es decir, ¿existen los recursos, existen UTIs necesarias para atender en caso de que estemos en el pico de la pandemia? Bueno, es algo muy importante, qué buena su pregunta, porque es importante aclararles. Antes de la pandemia no había ningún respirador para COVID. Los respiradores que habían en Bolivia, que eran casi 400 y un poquito más, estaban dedicados a los pacientes que requerían terapia intensiva después de una patología, la llamaremos no COVID. O sea, estaban llenos los servicios. No totalmente llenos, pero esos respiradores estaban dedicados a eso. No era que todos los respiradores estaban funcionando en eso, pero sí estaban dedicados a eso. Entonces, si nosotros pensamos que esas patologías van a continuar, porque no quiere decir que con la pandemia nosotros no vamos a tener
pacientes con problemas cardíacos, con problemas de tipo renal, con problemas que necesiten ventilación urgente. Entonces esos ventiladores se quedan para ellos. El gobierno ha hecho una inversión histórica. En ningún momento de todo el tiempo que yo conozco en el funcionamiento de un gobierno y de nuestro Estado, se le ha dado tanta prioridad al equipamiento y a la intención que después de que pase esta pandemia, dejar una seguridad social, una salud pública muchísimo más estable y que todos los bolivianos nos sintamos más protegidos el momento de poder ir y consultar en nuestros seguros, con nuestros médicos, en nuestros hospitales, y eso de verdad nos va a ayudar a aprovechar un gran desastre para poder estar mejor equipados y hacia adelante. Le voy a leer lo que usted me ha preguntado de los centros de aislamiento, que también me comprometo a mandársela a la tabla porque son varios. En centros de aislamiento, La Paz y el Alto tiene un centro, Santa Cruz 1, Beni 2, Pando tiene 1, Potosí tiene 2, Chuquisaca tiene 4 centros, Tarija tiene 2, Cochabamba 2, Oruro 1, en total hay 16 centros. En cuanto al total de hospitales dedicados a COVID estaban 24 en este momento, que están atendiendo pacientes COVID. O sea, paciente COVID va a uno de los 24 hospitales a nivel nacional. No le estoy dando por departamento porque sería alargar una conversación. Pero además hay hospitales proyectados. No es que se los está construyendo, sino que se los está implementando y equipando. Ya son estructuras que estaban abandonadas en muchos casos, en muchos otros casos estaban totalmente desequipadas, pero esperamos llegar a tener en los próximos 2 meses 41 hospitales para el tratamiento del COVID. Esto es paulatino. Muy bien, doctor, me parece interesante los datos, sin embargo, la gente todavía está preguntándose si eso es suficiente, si es que tenemos todo cubierto. Es natural, me imagino, la susceptibilidad, la incertidumbre en la que se encuentra la ciudadanía. ¿Usted tiene alguna cifra global de cuál es la inversión que está haciendo el Estado boliviano en este tipo de equipamiento? La verdad es que no tengo idea, porque primero que no he estado en la primera etapa donde ya empezaron a hacer los equipamientos y las compras. Ese es un dato que lo tiene el Ministerio de Planificación y Economía, y la idea del gobierno es ser totalmente transparentes y claros en cuanto a lo que llega con las donaciones, lo que llega con los créditos, la inversión que está haciendo el Estado como Estado, pero en la cantidad de equipos que yo veo que se han pedido y que están empezando a llegar, esto no se había hecho nunca. Entonces, doctor, para terminar quiero hacerle una pregunta muy ciudadana, tal vez no es oportuna para un médico, pero quiero hacérsela. La gente está comprando cantidades enormes de eucalipto porque cree que con eso se va a sanar. ¿Qué les puede decir al respecto? Bueno, está bien, pero no me vayan a destrozar todos los árboles porque tampoco es tan necesario. Sabemos que son plantas medicinales que tienen el apoyo a la terapéutica que se está utilizando, pero cualquier exceso más bien va a poder producir humidificaciones en sus domicilios y les va a traer otro tipo de problemas, como ser reactivar alergias, como ser reactivar procesos de tipo sobre todo alérgico y respiratorio en bronquitis asmática, que no vale la pena. Las humidificaciones, está bien, el ambiente seco no es de lo mejor. Nosotros en ciertos departamentos, La Paz, Oruro, Potosí, estamos acostumbrados a tener un clima más seco.
Cambio, todo el oriente no, son más húmedos. Entonces ellos no están empleando eso, ¿no es cierto? Que se use con discreción, todo sirve. Pero tampoco creer que esa es la cura o la panacea, no es. Apoya, ayuda, además el encierro siempre ya trae algunos tiempos extras en los que a uno le pone a pensar, ¿y ahora qué hago? Ordenaré mi closet, empezaré a pintar mi cuarto, pondré un eucalipto a hervir. Entonces, muy bien, o sea, todo con discreción es bueno. Muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo por la entrevista, amigos de Página 7 Digital. Vamos a estar más adelante con otros invitados. Gracias, doctor. Cuando usted quiera, encantado. Siento haberle hecho esperar hoy día, pero a veces el tiempo está mortal. Gracias. Ya está, doctor. Gracias. Salió muy bien. Hasta luego, gracias.